Hoy quiero invitarte a una reflexión que a lo largo de los siglos ha acompañado al ser humano. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento según la Biblia? Es una pregunta que todos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos el dolor, la pérdida o las pruebas. A lo largo de la Escritura, encontramos que el sufrimiento no es un accidente ni una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros. Al contrario, la Biblia nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito, aunque no siempre sea fácil de comprender. Desde el principio de la historia humana, el sufrimiento ha sido una parte integral de la experiencia de vivir en un mundo caído. El pecado original, según Génesis 3, no solo trajo separación entre Dios y la humanidad, sino que también introdujo el dolor, la muerte y el sufrimiento. El sufrimiento, entonces, es una consecuencia directa del alejamiento de la humanidad de Dios. Sin embargo, la Biblia no se detiene ahí. No presenta el sufrimiento como una realidad sin sentido o como un castigo sin propósito. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios transforma el dolor y el sufrimiento en herramientas de crecimiento espiritual, en oportunidades para una relación más profunda con Él y en medios para cumplir su plan redentor. El sufrimiento como prueba de fe. Uno de los propósitos más claros del sufrimiento en la Biblia es el de probar y purificar nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6-7, se nos dice: por eso, aunque por algún tiempo tengan que sufrir diversas pruebas, alégrense, porque la fe de ustedes, al ser probada, será más preciosa que el oro. El oro, para ser purificado, debe pasar por el fuego. De la misma manera, nuestra fe se fortalece y purifica a través de las pruebas. Dios no permite que enfrentemos dificultades simplemente para que suframos, sino para que, en medio de esas dificultades, nuestra confianza en Él crezca. En el proceso, aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. El sufrimiento nos obliga a buscar a Dios de manera más profunda. Cuando todo va bien, es fácil confiar en nuestras capacidades, pero cuando el dolor llega a nuestras vidas, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 9-10, nos recuerda que es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento y la formación del carácter cristiano. Otro propósito del sufrimiento en la Biblia es moldear nuestro carácter. Romanos 5, 3-5 nos enseña: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. El sufrimiento, aunque doloroso, produce en nosotros cualidades que de otra manera no podríamos desarrollar. La paciencia, la perseverancia y la humildad son frutos que crecen en el terreno del sufrimiento. Estas cualidades no solo nos hacen mejores personas, sino que nos conforman más a la imagen de Cristo, quien es el ejemplo perfecto de alguien que sufrió con un propósito. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no fue exento del sufrimiento. De hecho, su vida estuvo marcada por el dolor y el sacrificio. En Hebreos 5:8, leemos que Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. Si el propio Hijo de Dios fue perfeccionado a través del sufrimiento, cuanto más nosotros, como sus seguidores, debemos aceptar que nuestras pruebas tienen un propósito más grande del que podemos ver. El sufrimiento y la unión con Cristo. Un aspecto esencial del sufrimiento en la vida cristiana es que nos une más íntimamente a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos. Pablo no está hablando de un sufrimiento que nos destruye, sino de un sufrimiento que nos transforma y nos acerca a Jesús. Cada vez que experimentamos dolor, tenemos la oportunidad de identificarnos con Cristo, quien sufrió por nosotros. En los momentos de mayor angustia, podemos recordar que Jesús también sufrió de manera profunda, y no solo física, sino también emocional y espiritual. En el Getsemaní, experimentó la angustia de enfrentar la cruz, y en la cruz, cargó con el peso del pecado del mundo. Nuestro sufrimiento, entonces, no es en vano.
Nos permite experimentar en carne propia lo que significa cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y aunque el dolor sea real, también lo es la promesa de que, al igual que Cristo resucitó, nosotros también seremos levantados en gloria al final de nuestras pruebas. El sufrimiento como testimonio al mundo. Otro propósito del sufrimiento es que, cuando lo enfrentamos con fe, damos testimonio al mundo del poder transformador de Dios. En 2 Corintios 4, 8-10, Pablo escribe, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El sufrimiento y la unión con Cristo. Un aspecto esencial del sufrimiento en la vida cristiana es que nos une más íntimamente a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos. Pablo no está hablando de un sufrimiento que nos destruye, sino de un sufrimiento que nos transforma y nos acerca a Jesús. Cada vez que experimentamos dolor, tenemos la oportunidad de identificarnos con Cristo, quien sufrió por nosotros. En los momentos de mayor angustia, podemos recordar que Jesús también sufrió de manera profunda, y no solo física, sino también emocional y espiritual. En el Getsemaní, experimentó la angustia de enfrentar la cruz, y en la cruz, cargó con el peso del pecado del mundo. Nuestro sufrimiento, entonces, no es en vano. Nos permite experimentar en carne propia lo que significa cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y aunque el dolor sea real, también lo es la promesa de que, al igual que Cristo resucitó, nosotros también seremos levantados en gloria al final de nuestras pruebas. El sufrimiento como testimonio al mundo. Otro propósito del sufrimiento es que, cuando lo enfrentamos con fe, damos testimonio al mundo del poder transformador de Dios. En 2 Corintios 4, 8-10, Pablo escribe, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.